Seguir a Cristo es un deleite en el occidente, pero en otros lugares del mundo seguirlo implica persecución y muerte. En ese lugar, en ese sentido, ¿nosotros desistiríamos o no? Si el sacrificio en la cruz nos parece aterrador, más aterrador será el día de la ira del Señor, donde todos seremos juzgados. Unos serán salvos por el sacrificio de Jesucristo y la fe en Él, y otros serán condenados por no haber creído. No habrá escapatoria para el que rechace a Cristo. No miremos a Cristo con lástima, más bien tengamos presente que Él fue a la cruz a pagar una deuda ante el Padre, pero a los que no demuestran un verdadero arrepentimiento les será más aterrador el juicio final. Amén. La crucifixión. Cuando ellos se llevaban a Jesús, sucedió que un hombre llamado Simón, que era de Cirene, venía del campo. Los soldados lo agarraron, pusieron la cruz sobre él y lo obligaron a cargarla detrás de Jesús. Una gran multitud lo seguía, incluidas muchas mujeres que lloraban desconsoladas. Entonces Jesús se dio la vuelta y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, pues vienen días cuando dirán: dichosas las mujeres que no tienen hijos, los vientres que no dieron a luz y los pechos que no amamantaron. La gente suplicará a los montes: caigan sobre nosotros, y rogará a las colinas: entiérrennos, pues, si estas cosas suceden cuando el árbol está verde, ¿qué pasará cuando esté seco?». Llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz, y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Y los soldados sortearon su ropa, tirando los dados. La multitud observaba, y los líderes se burlaban. «Salvó a otros», decían. «Que se salve a sí mismo, si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido». Los soldados también se burlaban de él, al ofrecerle vino agrio para beber. Desde una perspectiva reformada, y la exégesis de Lucas 11:26 de la noche menos 36 se centra en la soberanía de Dios, la depravación humana y la sustitución penal. Para la tradición reformada, este pasaje no es solo el relato de una ejecución, sino el cumplimiento del decreto eterno de la redención. Y el camino del sufrimiento. FUP 26 a 31. Versículo 26. Simón de Cirene. Exégesis. El hecho de que Simón fuera obligado, y angareuo, resalta la debilidad física de Cristo. Jesús ha asumido la fragilidad humana hasta el punto de no poder cargar el madero. Hermenéutica reformada representa la unión con Cristo. Aunque Simón es obligado, el simbolismo es profundo. El creyente es llamado a participar de los sufrimientos de Cristo. Filipenses 3:10 de la mañana. La providencia de Dios dispone que un hombre del campo, un don nadie, sea testigo cercano del sacrificio, recordándonos que Dios escoge lo débil del mundo. Versículos 27 a 31, las hijas de Jerusalén. Exégesis. Jesús utiliza un lenguaje de juicio pactual. Cita indirectamente a Oseas 10:8. El árbol verde es él mismo, el único que da fruto de justicia. El árbol seco es la nación de Israel que ha rechazado al Mesías. Hermenéutica reformada. Aquí vemos la justicia retributiva. Jesús advierte que si Dios no perdonó al Hijo inocente cuando cargó con el pecado ajeno, ¿qué hará con los pecadores que cargan con su propio pecado? El énfasis no es la compasión sentimental hacia Jesús, sino el arrepentimiento ante el juicio de Dios. Versículo 28. No lloréis por mí, sino por vosotras y por vuestros hijos. Exégesis. Jesús rechaza la lástima. En el contexto de Jerusalén, las mujeres solían llorar en las ejecuciones como un rito de compasión. Hermenéutica. Jesús les dice que el drama real no es su muerte, que es un plan divino de salvación, sino el juicio que viene sobre quienes lo rechazan. Para la teología reformada, esto enfatiza que no debemos tener una fe basada en emociones o sentimientos hacia el pobre Jesús, sino una fe basada en el arrepentimiento por nuestro propio pecado. Versículo 29. Dichosas las estériles. Exégesis. En la cultura judía, ser estéril era una tragedia y una vergüenza. Jesús dice que vendrán días tan terribles, que lo que antes era una maldición, no tener hijos, será una bendición. Hermenéutica.
Esto apunta a la depravación y el juicio. Jesús está profetizando la destrucción de Jerusalén, año 70 después de Cristo. El dolor será tan grande que no tener descendencia será un alivio para no ver a los hijos morir de hambre o por la espada. Es una advertencia sobre la severidad de la justicia de Dios. Versículo 30. Dirán a los montes, caed sobre nosotros. Exégesis. Esta es una cita de Oseas 10:8. Es el lenguaje de personas que prefieren ser aplastadas por una montaña antes que enfrentar la ira de Dios. Hermenéutica. Representa el terror del juicio final. En la visión reformada, esto muestra que para el no creyente, la presencia de Dios no es consuelo sino terror. La santidad de Dios es un fuego consumidor para el pecado no perdonado. Versículo 31. Si en el árbol verde hacen esto, ¿en el seco qué no se hará? Exégesis. Este es un proverbio judío. Árbol verde es Jesús. Él está lleno de vida, es inocente y justo. Si a él, siendo inocente, la justicia divina permite que le pase esto, cargar con el pecado, árbol seco, ¿es la humanidad pecadora o Jerusalén rebelde? Si el juicio es así de duro con el santo, ¿cómo será de terrible con el que está seco de espíritu y lleno de pecado? Hermenéutica, el punto clave. Aquí vemos la justicia de Dios. Si Dios no escatimó a su propio Hijo cuando éste cargó con nuestros pecados, no habrá escapatoria para el que rechaza a Cristo. 2. El sacrificio en el Gólgota, Fein, Unke, 32-34. Versículos 32-33, contado entre malhechores. Exégesis. La ejecución en el Calvario sitúa a Jesús entre criminales. Lucas omite detalles sangrientos para enfocarse en el cumplimiento de la Escritura. Hermenéutica reformada es la sustitución penal en su máxima expresión. Jesús es contado con los transgresores, Isaías 53:12, para que los transgresores sean contados como justos. El lugar de la calavera es el lugar donde la maldición de la ley, Gálatas 3:13 de la mañana, cae sobre el sustituto. Versículo 34. La oración por los enemigos. Exégesis. Jesús actúa como el gran sumo sacerdote intercediendo por su pueblo mientras se ofrece el sacrificio. Hermenéutica reformada. Esta es la gracia soberana. La ignorancia de los verdugos no les quita la culpa, pero Jesús pide que no se les impute ese pecado. Desde una óptica reformada, esta intercesión es eficaz. Muchos de los que estaban allí se convirtieron más tarde, como en Pentecostés, demostrando que la oración del Hijo siempre es escuchada por el Padre. 3. El escarnio y la soberanía, FPUque. 35-36. Versículo 35. La ironía de la salvación. Exégesis. Los líderes dicen, a otros salvó, sálvese a sí mismo. Usan el título el escogido, o eclectos, en tono de burla. Hermenéutica reformada. Aquí brilla la elección particular. Jesús es, de hecho, el escogido, pero su misión no es salvarse a sí mismo, sino salvar a los elegidos por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Su negativa a bajar de la cruz es la garantía de nuestra seguridad eterna. Si Él bajaba, nosotros quedábamos perdidos. Versículo 36. Los soldados y el vinagre. Exégesis. La oferta de vinagre, posca, por parte de los gentiles cumple el Salmo 69 en 21. La burla se extiende de los líderes religiosos a la autoridad civil, Roma. Hermenéutica reformada. Esto ilustra la depravación total. Tanto el judío religioso como el gentil pagano se unen en unánime odio contra Dios. La humanidad entera está representada en este escarnio, demostrando que nadie busca a Dios por iniciativa propia. Romanos 3:10 de la mañana -11. Conclusión teológica. Desde la hermenéutica reformada, este pasaje no es una tragedia humana, sino el triunfo de la gracia. Cada burla y cada dolor son el pago de la deuda que el pueblo de Dios no podía pagar. El Cristo que no se salva a sí mismo es el Rey soberano que está, en ese preciso momento, aplastando la cabeza de la serpiente mediante su obediencia pasiva.